Jamás pensé que mi vida tomaría un rumbo tan inesperado. Mi nombre es Lucía, tengo 23 años y estoy comprometida con Martín. Desde el principio, nuestra convivencia fue tranquila, pero con el paso del tiempo, la monotonía se fue instalando en nuestra vida en común. Últimamente, en el supermercado donde trabaja, se le notaba muy fatigado, tanto en sus interacciones como en sus gestos de cariño, incluso hacia mí. Experimentaba un vacío en mi ser que trataba de no reconocer. Después de que se fue, creí que sería el instante ideal para reavivar nuestra pasión. Sin embargo, en vez de organizar algo privado, sugirió disfrutar las vacaciones en la finca de mi tío. Desde siempre, mi tío, que es de edad avanzada, ha mantenido una estrecha conexión con la familia. Era muy reconocido por su carisma y poderío. Siempre estuve abierto a su afectuosa entrega y, de alguna manera, sentía admiración por ella. Tras un extenso viaje, arribamos a su residencia. La casa era amplia y acogedora, rodeada de frondosos árboles y con una atmósfera apacible. Martín desbordaba alegría, mientras que mi tío nos dio la bienvenida con gran entusiasmo. A pesar de que todo transcurría sin problemas, en realidad no sospechaba que ese viaje transformaría mi existencia de manera permanente. El familiar de uno de mis parientes responde al nombre de Leonardo. Su edad es de 56 años. Tiene una estatura notable y un físico robusto. Su reputación siempre ha sido la de inspirar respeto sin tener que pronunciar ni una sola palabra. Desde la partida de mi tía, él ha permanecido solo y parece haberse habituado a esa situación. Al llegar, se encargó de organizar una cena única para nuestra reunión. Mientras cenábamos, conversamos de manera animada y noté su gran amabilidad. Mientras Martín se concentraba en la televisión o en su dispositivo móvil, Leonardo mantenía contacto visual conmigo durante nuestra conversación. Estaba prestando verdadero interés. Consiguió hacerme sentir única. Tras ese momento, comprendí lo valioso que eran los detalles cariñosos. Tomar un café en el momento adecuado y expresar una pregunta honesta acerca de mis emociones. Comencé a poner más atención a lo que se me pedía. Me resultaba intrigante, aunque al mismo tiempo me provocaba una sensación extraña, algo que no sabía que requería. Mientras estaba en la cocina, se acercó hacia mí con un vaso de agua en la mano. Un instante fugaz, pero lo bastante para provocar un escalofrío en mi piel al sentir su mano próxima a la mía. Desde el momento en que nuestros ojos se cruzaron, todo dio un giro inesperado. En ese momento me di cuenta de que estaba empezando a sentir algo por una persona inesperada, lo cual me llevó a reflexionar sobre diversos aspectos. Sin embargo, después de un extenso lapso, experimenté una sensación de cosquilleo en el vientre. A medida que transcurrían los días, mis pensamientos se centraban cada vez más en Leonardo de manera inadvertida. Cada vez que hablaba, cada vez que me miraba, cada gesto provocaba una reacción única en mi ser. Mientras aguardaba su llegada, anhelaba entablar una charla con él y captar su atención. Por el contrario, Martín daba la impresión de estar desconectado de su entorno. Gran parte del día la pasaba viendo la televisión, descansando o entreteniéndose con su teléfono móvil. Durante mis vacaciones, mientras experimentaba un proceso de transformación, parecía disfrutar simplemente de relajarme. Esa tarde, decidí colaborar con Leonardo en la tarea de ordenar varios objetos en el garaje. El lugar era amplio y repleto de útiles, con el característico aroma de la madera que evocaba memorias familiares de tiempos pasados. Mientras ordenaba unas cajas, mencionó lo agradable que era tenerme allí en ese momento. Señaló que al estar solo la mayor parte del tiempo, pocas veces recibía visitas en su hogar y disfrutaba observándome moverme por las habitaciones, animando el espacio. Con una suave sonrisa, le comentó a Lucía que poseía una energía única. Esas palabras me causaron una impresión muy profunda. Se trataba de un elogio sencillo, aunque parecía contener una significación más profunda. Ante la inexplicable sensación de calor en mi rostro, opté por contestar con una sonrisa. En aquella noche, mientras los demás descansaban, decidí salir en busca de agua y me topé con Leonardo en el balcón, disfrutando de un cigarrillo. Dirigió la mirada hacia mí y con un gesto me indicó que me sentara a su lado. La agradable tranquilidad que sentíamos escondía un misterio que me resultaba imposible resolver. De repente, me hizo preguntas. En este instante, Lucía, ¿sientes alegría? Me tomó desprevenido la pregunta. Aunque se aguardaba una contestación favorable, en realidad albergaba ciertas incertidumbres al respecto. Resultaba claro que su mirada trascendía las palabras, como si pudiera interpretar lo que no se expresaba con claridad. Bajo la apariencia de una unión ideal, mi corazón palpitaba con intensidad. Con total conciencia de rebasar un límite invisible, opté por continuar sin retroceder.
tras haber pasado la noche en el balcón, algo en mi interior cobró vida. Empecé a experimentar intranquilidad, como si estuviera habitando en dos realidades distintas. En uno, desempeñaba el papel de la dedicada esposa de Martín, mientras que en el otro, mis pensamientos se conectaban cada vez más con Leonardo. La fuerza de los momentos en los que comparten a solas ha aumentado considerablemente. Pequeñas acciones diarias, miradas intensas, gestos llenos de significado oculto. Cada pequeño detalle generaba una respuesta en mi organismo frente a cualquier cercanía percibida. Mientras Martín disfrutaba de un día de pesca con sus amigos, en casa me encontraba en compañía de Leonardo. Mientras me ocupaba de reparar una de las sillas del balcón, estaba preparado para brindar asistencia. Al principio todo marchaba de manera favorable, sin embargo, la cercanía incrementó la velocidad de mis pulsaciones cardíacas. Resaltó la suavidad de tus manos al sujetarlas brevemente. Un nudo se formó en mi garganta y me costó trabajo tragar. La comunicación fue ágil y breve, sin embargo, impactó significativamente en mi interior. Me vi obligado a retroceder y tomar medidas para cambiar la situación, sin embargo, no conseguí hacerlo. Por el contrario, su presencia me cautivó por completo. Después, al disponerme a almorzar, noté su presencia justo a mis espaldas. Al notar su cercanía, mi cuerpo se puso rígido y la presencia de esa persona sembró incertidumbre en mis emociones. Con un tono áspero y grave, susurró. ¿Eres consciente de la situación que se está desarrollando entre nosotros? Contesté con un no. En cierto instante, decidí cerrar mis ojos, percibiendo la intensa energía que fluía entre ambos. Se trataba de un juego arriesgado, un límite que no se debía cruzar, pero resultaba imposible no prestarle una detallada atención. Mientras sujetaba el plato cubierto de jabón, mis manos temblaban levemente. Sentía la rapidez con la que latía mi corazón. Entre la responsabilidad y la atracción, mi mente estaba dividida. Cada vez que conversaba con Leonardo, me hacía reflexionar sobre mi relación amorosa y los sentimientos que había estado ignorando durante mucho tiempo. Esa noche se quedó marcada en mi mente de una manera sorprendente. Los eventos se desarrollaron en perfecta armonía, como si el cosmos hubiera conspirado para quitarme el dominio de la situación. Tras la cena, Martín optó por salir a caminar, una costumbre frecuente para relajarse en su tiempo libre. A pesar de tener planeado retirarme por un tiempo, vacilé antes de tomar una decisión. En nuestra casa, Daniel y yo estábamos solos, rodeados de una calma que abarcaba todo a nuestro alrededor. Nos encontrábamos en la sala viendo una película, pero apenas nos concentrábamos en lo que sucedía en la pantalla. Cada vez que coincidían nuestras manos, se percibía una conexión única entre nosotros. Experimentaba problemas para respirar, mientras percibía como la opresión en mi pecho iba en aumento, como si algo estuviese a punto de suceder, sin tener claro cómo reaccionar ante la situación. Cuando nuestros ojos se encontraron, experimenté una amalgama de sentimientos imposible de pasar por alto. La tensión entre ellos era evidente, solo era cuestión de esperar a ver quién se animaba a dar el primer paso. Al doblarse hacia adelante, dejó escapar un susurro tenue y expresó que cada contacto, cada gesto de ternura, revelaba un deseo silencioso por algo adicional. Aunque era consciente de que estaba cruzando un límite, en ese instante no me preocupaba. Experimentaba una fuerte atracción que me llevaba a cuestionar mi vínculo y mis emociones. A medida que seguía adelante, me di cuenta de que estaba cruzando un umbral emocional del cual tal vez no podría volver atrás. La incertidumbre desapareció por completo. Llegaba el momento de dejar salir todas las emociones que estaban a punto de brotar. Tras esa noche, todo se transformó por completo. Desde entonces, la conexión entre Daniel y yo se fortaleció de manera delicada, como una energía callada que nos ligaba, invisible para los demás, pero sólida en nuestra unión. A lo largo del día, procurábamos comportarnos con naturalidad, como si todo transcurriera con normalidad, aunque se percibía una atmósfera cargada, una resignación silenciosa de que estábamos inmersos en algo trascendental, algo que ya no podíamos ignorar. Nuestro tiempo lo dedicábamos a realizar encuentros breves. Frecuentemente coincidían nuestras miradas, nuestros diálogos estaban llenos de sugerencias. En los momentos de soledad, tenía la oportunidad de meditar acerca de mis sentimientos y mis verdaderos anhelos. Daniel y yo estábamos forjando una complicidad especial, como si hubiéramos vivido algo que resultaría ajeno a los demás. De tanto en tanto nos encontrábamos por azar y el roce de sus manos, aunque sutil, parecía despertar completamente mi ser. En todo momento fui plenamente consciente de que estaba siguiendo un rumbo del cual no había posibilidad de retorno. No tenía planes de regresar, lo cual era lo más desalentador de la situación. Tengo presente una tarde en la que, mientras Martín descansaba,
Daniel me propuso ir afuera al mirador. El calor se sentía con fuerza, al mismo tiempo que una brisa ligera creaba un entorno más acogedor. Permanecimos en silencio por un rato, admirando cómo el sol se ocultaba en el horizonte. Comprendía sus pensamientos y los respaldaba. Resultaba inevitable percatarse de la situación que se estaba desarrollando entre ambos. Al final, con una voz áspera y apenas perceptible, expresó: «No deseo que esto termine, Lucía». No pude comunicar mis pensamientos. Dentro de mí había un deseo de expresar la imposibilidad de continuar, admitiendo un error en mi camino. Sin embargo, la otra parte, que se encontraba en plena actividad, era consciente de que no sería útil detenerse en ese momento. Nuestros diálogos comenzaron a abordar temas más profundos. Manteníamos conversaciones sobre diversos temas, como nuestras dudas, desencantos e incluso los anhelos secretos que nunca habíamos revelado a nadie. Experimenté una sensación de vitalidad y comprensión que superó todas mis anticipaciones anteriores. Daniel me brindaba atenciones que desconocía que requería, pero de las cuales ahora era completamente necesitado. A medida que el tiempo transcurría, la conexión que teníamos se hizo más patente, lo que me llevó a experimentar una encrucijada de sentimientos. A diario me esforzaba al límite, entregándome por completo y atendiendo cualquier imprevisto que surgiera. A pesar de tener conocimiento de los peligros, le resultaba difícil detenerse. La creciente dificultad de manejar la tensión entre Daniel y yo era evidente. Sin embargo, la principal dificultad residía en identificar los sutiles signos que comenzaban a aparecer, en lugar de mantener en secreto nuestra confidencia. Martín, sumido en sus reflexiones, parecía comenzar a percatarse de algo. Al observarlo, se podía percibir una leve desconfianza en su mirada, un cambio sutil pero significativo. Comenzó a hacerme preguntas con más frecuencia de lo normal, hablando con suavidad pero con un matiz de inquietud en su tono de voz. De tanto en tanto, me topaba con su mirada mientras conversaba con Daniel o lo descubría mirándonos en instantes en los que pensaba que nadie nos estaba viendo. A pesar de tener conocimiento de ciertas incertidumbres, no estaba completamente al tanto de su extensión completa. Aquella tarde quedé envuelto en un diálogo, como si tratara de ocultar sus dudas, aunque su forma de expresarse mostraba un toque único, una leve indecisión que casi nunca revelaba. «Tengo la sensación de que te has alejado un tanto de mí, ¿verdad, Lucía?». Me hizo una pregunta con seriedad, pero al mismo tiempo con una ternura que me generó un sentimiento de culpa sin razón aparente. Traté de mantenerlo en reserva. Respondí con una sonrisa y una explicación imprecisa, mencionando que mi fatiga se originaba en la monotonía diaria que me abrumaba. No obstante, su comportamiento me hizo percatarme de que no era tan tranquilo como creía. En la sala, manteníamos una conversación con Daniel cuando Martín apareció de repente. Su mirada enigmática nos desconcertaba, resultando complicado descifrarla. A pesar de percibir la tensión en el entorno, experimentábamos la inquietante sensación de ser vigilados, como si algo se alojara en mi interior. En ese instante comprendí que estaba a punto de perder el dominio de todo. Cada vez que Martín dirigía su mirada hacia allí, sus acciones comprometían lo que trataba de resguardar. Sin embargo, en realidad, a pesar de no desear admitirlo, algo en mi interior ya no deseaba mantener en secreto lo que estaba ocurriendo. Desde hace un tiempo, la verdad finalmente saldrá a la vista. Las señales apenas visibles, los sutiles gestos de Martín y la creciente tensión en el ambiente insinuaban un conflicto inminente. En ese momento, no sabía qué respuesta iba a obtener. No sabía cuál sería la situación más desfavorable, si Martín descubriera la verdad o si ya tuviera pistas y solo estuviera aguardando la validación. La narración tuvo su comienzo en una tarde de lluvia. Mientras me encontraba en solitario en la cocina, cocinando la cena, percibí el sonido de la puerta principal al abrirse. Martín regresó a su hogar temprano tras finalizar su jornada laboral. No me lo había mencionado, aunque al principio no me pareció fuera de lo común. Lo que me impactó fue oír el ruido de un silencio intenso. Al ingresar a la cocina, su mirada me generó tal malestar que me provocó náuseas. Su reacción no era de sorpresa ni enojo, sino más bien una combinación de decepción, como si tuviera conocimiento previo de todo, pero prefiriera que yo fuera quien lo mencionara inicialmente. ¿Piensas que pasas desapercibido /A? Martín interrogó con una serenidad perturbadora. En vez de indicar, percibía un ruido potente que resonaba más allá de cualquier voz elevada. Traté de desviar la vista, pero él dio un paso hacia adelante y me forzó a enfrentarlo con la mirada. La ausencia de palabras revelaba numerosos pensamientos no expresados. Tenía total conocimiento de que no podía fallarle. Martín parecía tener una opinión definitiva en su mirada. No deseaba que la información se expresara con mis propias expresiones.
Resulta ilógico que Lucía esté negando. Observé cómo se miraron fijamente, la manera en que él te observó. Tengo una visión excelente. ¿Tienes algún tipo de relación con Daniel, verdad? La pregunta fue clara y directa, sin rodeos ni ambigüedades. Buscaba en mi garganta la manera de expresar, de relatar lo ocurrido. No obstante, las palabras se resistían a salir. Aunque experimentaba un intenso arrepentimiento, en mi ser había una poderosa energía que me empujaba hacia adelante. La sensación de temor que se experimenta. El temor a tener que lidiar con situaciones difíciles. El temor de permanecer en la habitación, que había estado en silencio hasta entonces, notó la atmósfera tensa y decidió dirigirse hacia la cocina. Al mirar a Martín, la atmósfera se cargó de mayor tensión. Martín decidió guardar silencio. No lograba encontrar la forma de solucionarlo, lo que aumentaba mi sensación de responsabilidad. La atmósfera quedó dominada por un silencio incómodo. Me encontraba solo en ese lugar, rodeado por el desorden que había provocado personalmente. Martín se distanció, en cambio. Aunque deseaba acercarse, Daniel mostraba una actitud distante, como si me estuviera evaluando. Me invadía una profunda melancolía al no encontrar a nadie a quien recurrir ni saber cómo afrontar las consecuencias de mis elecciones. Las repercusiones de sus acciones eran evidentes y la responsabilidad de rendir cuentas me agobiaba constantemente. Lo más lamentable de todo fue el sufrimiento al darme cuenta de que no solo había defraudado a mi esposo, sino que también había arruinado algo que parecía perdurar a pesar de nuestras discrepancias. Martín sentía un gran aprecio por mí y depositaba su confianza en mi persona. Me cuestioné acerca de mi propia situación. ¿De qué manera he conseguido llegar hasta aquí? ¿Cuál era la carencia en mi matrimonio que me llevó a comenzar una relación con Daniel? Sin embargo, al comenzar a ignorar la fuerza de sus sentimientos hacia él, la conexión con Daniel empezó a reflejar la inseguridad que experimentaba en mi interior. En ciertos instantes, anhelaba eso por encima de todo, sin embargo, luego surgía una sensación de vacío y pesar, cuestionándome qué decisión tomaría si tuviera que optar entre mis sentimientos por Martín y las nuevas emociones que estaba descubriendo con Daniel. Experimentaba una sensación de desintegración interna, como si estuviera dividida y no lograra unir los fragmentos de mi corazón. A pesar de que los sentimientos que tenía por Martín se entremezclaban con los que experimentaba por Daniel, no lograban desvanecerse, generando un desorden emocional interno. En ese momento, tuvo que lidiar con una introspección dolorosa. Cedí a un impulso repentino que provocó un error, el cual terminó arruinando algo, atrapado por una fuerza irresistible. No solo lastimé a Martín, sino que también me hice daño a mí misma, pues era consciente de que las repercusiones de ese fallo permanecerían en mi vida por un largo periodo. Aunque sucede, me sigue afectando ver a Martín marcharse con una mirada desilusionada. La ausencia que dejó creó un vacío que resultaba insoportable. A pesar de su esfuerzo, Daniel no lograba conectarse conmigo de la misma manera, ya que algo dentro de mí había cambiado. Al finalizar el día, me di cuenta de que ese no era mi verdadero objetivo. Tras ese momento, comencé a actuar guiado por impulsos y caprichos del momento, sin tener en cuenta las repercusiones irreversibles que acarrearían. La relación que tenía con Martín, la cual sentía que se me escapaba, se rompió por algo que estaba fuera de mi alcance. Aunque era significativo para mí, Daniel no logró ocupar el espacio que quedó vacío. No estaba en busca únicamente de un compañero, sino de redimirme, reencontrarme y volver a ser como era en el pasado. Sin embargo, las condiciones no regresarían a su estado habitual. Experimentaba confusión al enfrentarme a la resolución de los perjuicios que generé. ¿Qué consecuencias tendría para Daniel si decidiera darle una oportunidad? A pesar de su deseo de permanecer a mi lado, sus propios deseos ya no estaban definidos con claridad. Era inevitable no prestar atención a lo que había quedado atrás. En ciertos momentos, me he dado cuenta de que el deseo de obtener recompensas al instante puede dificultar nuestra comprensión de lo que verdaderamente tiene valor. A pesar de la fuerte influencia del anhelo, los resultados de tomar decisiones de manera impulsiva pueden ser catastróficos. La pérdida de lo dañado resultó irreversible. Al reflexionar sobre las advertencias del pasado, comprendo la importancia de apreciar nuestros bienes a tiempo. Siento mucho lo sucedido en el pasado, sin embargo, he adquirido enseñanzas significativas de esa situación que permanecen en mi ser, evitando así cometer los mismos fallos y reconociendo que las consecuencias de ayer estarán presentes en mi vida eternamente.